Buenas tardes a todos y todas, o buenos días o buenas noches, no sé, depende a la hora que escuchen este capítulo de podcast. Les damos la bienvenida y queremos hoy día conversar con nuestro invitado en clave presidencial. Es decir, estamos a poquitos días, pocos, muy pocos, de que Chile enfrente una nueva elección presidencial, la renovación de la Cámara de Diputados y también parte del Senado. Y esta campaña presidencial ha estado muy asentada, se ha discutido mucho en el eje seguridad y justicia. ¿Ya? Debemos también decir que nuestro país colabora bastante con las noticias del sector justicia, ¿verdad? Que han estado dando vuelta y por lo tanto nadie podría dudar de que los temas que son el principal interés del podcast El Sitio del Suceso han estado en esta última campaña presidencial. Así que tenemos un gran invitado hoy día, la verdad, Mauricio Duche, profesor de la Universidad Católica, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile, con larga trayectoria relacionado a la reforma procesal penal, al sistema de justicia y siempre vinculado por sus diagnósticos, investigaciones, columnas de opinión, entrevistas. Y en ese sentido queremos hoy día conversar respecto a los grandes ejes, más que de una campaña en específico, los grandes ejes de lo que tenemos que hacer como país para que el 2029, cuando enfrentemos de nuevo una nueva elección, ojalá estemos conversando a otro nivel. Así que soy Francisca Bert. Soy Alejandra Humay, junto con nuestro auspiciador CIO Invest. Le queremos dar la bienvenida a Mauricio a este podcast donde buscamos formarnos nuestra propia opinión un capítulo a la vez. Bienvenido, Mauricio. Bueno, como le decía a la Fran, la elección está a la vuelta de la esquina y durante esta campaña hemos escuchado de todo, y sobre todo en materia de seguridad y justicia. De todo lo que tú has escuchado y basado también en tu experiencia, si tú fueras asesor presidencial del siguiente presidente o presidenta, ¿cuáles son las medidas inmediatas que le recomendarías tomar, digamos, en los primeros 100 días? A ver, yo creo que parte del problema de cómo estamos discutiendo en materia de seguridad es que estamos enfatizando medidas particulares por sobre cuestiones más estructurales. Y de hecho, lo que tú vas a encontrar si ves todos los programas de los candidatos son listados de supermercados más o menos largos, ¿cierto? Donde hay muchas medidas, muchas de las cuales no hacen ningún sentido, otras pueden tener alguna posibilidad, pero lo que falta es una estructura, ¿cierto? El considerar más una visión integral y de política pública en estas medidas. Entonces, yo diría, si me tocara ser asesor, probablemente no me contraten, que no haya atajos en este tema, y por eso mis recomendaciones específicas tendrían que ver con decir, mire, ¿sabe qué? El desafío central para el próximo periodo, pero que es más o menos inmediato, es consolidar nuestra capacidad institucional para responder más adecuadamente a los fenómenos criminales que enfrenta el país. Y te lo bajo un poco porque esto puede sonar un poco general, pero hoy día, o hace muy pocos meses, el Estado de Chile hizo una gran apuesta institucional por generar una nueva arquitectura en materia de seguridad, que fue la creación del Ministerio de Seguridad. Yo creo que un desafío clave para los primeros meses del próximo gobierno va a ser terminar consolidando la implementación de este ministerio. Este ministerio se está implementando recién y todavía su implementación no ha concluido, y asegurar que tenga las capacidades técnicas que precisamente le permitan cumplir los roles de planificación, coordinación, evaluación que le entrega la ley. Segundo, de la mano lo mismo, el gobierno actual acaba de dar a conocer la primera política nacional de seguridad pública que se desarrolla al alero del nuevo ministerio. Esta recién se está dando a conocer y fija un horizonte de política para 6 años, y yo diría es clave, ¿cierto?, que el próximo gobierno que asuma, cualquier sea el signo político de él, adquiere un cierto compromiso, ¿cierto?, de que va a asumir esta política y va a haber una continuidad y lo va a tomar como una política de Estado. ¿Por qué esto es clave? Porque esta política define áreas, establece el marco sobre el cual se van a tener que trabajar en indicadores de evaluación y seguimiento, y sin eso, la verdad, es imposible evaluar qué es lo que están haciendo en política pública. Y todo detrás de esto, en el fondo, lo que les quiero reflejar es que lo que yo le pediría a un gobierno que asuma, y considero que es prioridad, es que dejemos de trabajar en el área de seguridad como si esta no fuera una política pública, ni menos una política de Estado. Y esto significa, uno,
hay que tener un poquitito de visión de más de largo plazo en esto. Hay que tener medidas de corto plazo, sí, que produzcan algunos resultados. Por ejemplo, podemos mejorar la calidad de los patrullajes preventivos basados en evidencia, podemos fortalecer algunas iniciativas como los ECOs del Ministerio Público que podemos conversar, ¿cierto? Obviamente que sí, pero esta cuestión no va a avanzar si no tenemos la mirada un poquitito más allá en el horizonte, y esto significa ver al Ministerio y cómo el Ministerio de Nueva Seguridad cumple un rol relevante, cómo nos hacemos cargo de la política nacional de seguridad. Luego, cómo no atacamos varios flancos a la vez. Este es otro problema del debate hoy día de las candidaturas, como que solo se enfatiza una dimensión del problema, que es persecución penal o reacción. Ok, hay que fortalecer persecución penal y reacción, pero si tú no abordas sistemáticamente otros, como prevención, que se habla mucho menos y ojalá podamos hablar un poquitito, ¿cierto? Esto está destinado más o menos al fracaso. Tercero, el rol de la evidencia en todas las políticas de seguridad. Esto es una cuestión que particularmente uno echa de menos. La evidencia nos sirve, uno, para tener mejores diagnósticos de los problemas. Muchas de las medidas que hoy día se están proponiendo no están basadas en un diagnóstico. Y lo que uno ve más bien en el debate, en los debates públicos, es que se ha instalado la idea de que ya no es el tiempo los diagnósticos, sino que de la acción. Esto es un error grave. Todas las medidas que se basen en pseudo diagnósticos que no tienen evidencia empírica, nos hacen correr el riesgo de que no le apuntemos bien y malgastemos recursos políticos, humanos y financieros en acciones que tienen poca capacidad de producir resultados. Pero la evidencia no solo nos sirve para los diagnósticos, sino que también para basar las medidas que estamos proponiendo. O sea, yo diría una medida sana es que cualquier medida que se proponga o acción que se proponga tenga algún respaldo de evidencia que sostenga que esta medida es más o menos idónea para producir el efecto que se intenta producir. Y de hecho, mucho de lo que uno ve, y sé que vamos a conversar un poquitito más adelante, así que ahí les puedo tirar algunos ejemplos, de las medidas que se están proponiendo tienen evidencia contraria. O sea, que dicen que no va a producir o va a producir resultados contrarios a lo que se están prometiendo. Y luego, obviamente, la evidencia nos sirve para diseñar procesos de seguimiento y evaluación, que es otro al debe en materia de seguridad. Muchas cosas se proponen, se implementan, no tenemos idea qué es lo que pasa con ellas, no tenemos evaluaciones y luego se sigue legislando como si funcionaran las cosas, y a veces no funcionan, a veces funcionan más o menos, y algunas veces hay cosas que funcionan bien, pero sin la evidencia tampoco tenemos la capacidad de fortalecerla. Así que yo diría, ahí hay algunas claves de lo que yo le diría, y le diría, ojo, no descanse también solo en la reforma legal como herramienta principal en materia de seguridad. Hoy día, creo yo, hay un enorme espacio más bien en prácticas, ¿cierto?, que son las deficitarias y no necesariamente en leyes. Obviamente las leyes pueden cumplir un rol y también podemos conversar sobre eso, pero hoy día el foco está en sacar leyes, digamos, y eso no es la aproximación correcta, en mi opinión, para los problemas que hoy día estamos enfrentando. Mauricio, y ya, tú le dices esto al próximo presidente o al ministro de Justicia o al que de Seguridad, que sea, y obviamente te va a decir en clave política, que uno también como que tiene que sumarla, digamos, a la ecuación. Ok, yo comparto tu diagnóstico técnico, pero yo tengo que sobrevivir como ministro, como presidente, 4 años. Entonces, dame un poco más. ¿En qué, si pudieras elegir en el fondo al menos un área, la prevención, por ejemplo, el tema penitenciario, la reinserción, donde haya estas como resultados rápidos, pero que a la vez apunten a un poco a crear evidencia, a sostener una política pública, porque a lo mejor el gran divorcio que existe entre lo que nosotros o los que sabemos un poco del tema planteamos y la realidad política de la presión ciudadana es lo que ha impedido un buen equilibrio. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo, por eso te digo, en el contexto político tú tienes que tener una estrategia que involucre 2 o 3 distintas marchas, ¿cierto? Pero mi punto es que si solo nos preocupamos de la marcha breve, los resultados no se van a proyectar en el tiempo, y un poco es lo que hemos estado viviendo en un loop continuo los últimos 10 años en las políticas públicas en el sector. Entonces, yo diría, claro, hay cosas de corto plazo, tú podrías mejorar, de acuerdo a lo que muestra la evidencia, y algo de ello hay en Chile también, pero todavía muy precaria. Tú podrías mejorar muchísimo la acción policial si está focalizada, ¿cierto?, con evidencia, por ejemplo, en patrullaje focalizado versus la política prevalente que se instaló en algún momento, que era salir a hacer controles de identidad preventivos a mansalva, ¿cierto? Esto hay bastante evidencia que demuestra que los controles preventivos a mansalva sirven de poco o nada
en su impacto reducción de delincuencia, incluso te generan otras externalidades negativas, ¿cierto? Discriminación, desafección de la gente a la policía, etcétera, etcétera. Y en cambio los patrullajes focalizados en hotspots, en lugares donde se cometen delitos reiterantes, sí tienen algún impacto en términos de disminuir rápidamente los índices de delincuencia. Hemos aprendido, por ejemplo, como te decía, con los ECO, que es esta iniciativa que desarrolló el Ministerio Público, que empezó a implementar en noviembre del 2023, que fue decir, ¿saben qué? Frente a ciertas tipologías de delitos muy graves que están asociados al crimen organizado, tenemos que cambiar el método de trabajo, ¿cierto? Y crearon estas instancias al interior de la Fiscalía que están integradas multidisciplinariamente y que básicamente reaccionan frente a los homicidios y los secuestros cometidos en contexto de crimen organizado, y fundamentalmente una metodología que les permite tener presencia muy inmediatamente en el sitio del suceso, con equipos interdisciplinarios, hacer mucha investigación digital, de redes también, para hacer conexiones y no solo la evidencia física, colectar mucha información del sitio del suceso. Y esto, en 1 año y medio, los resultados preliminares que ya están disponibles muestran que les ha permitido, son bien promisorios porque les ha permitido aumentar enormemente la capacidad de formalizar a personas por estos delitos, someterlo a prisión preventiva, y probablemente tiene que correr un poquitito más el agua bajo el puente para ver su impacto definitivo en condena y en desarticulación de bandas. Pero estamos viendo que el Ministerio Público tiene algunos éxitos preliminares en esto. Entonces, hay algunas cosas que sabemos que funcionan. Pero si tú me preguntas, de la mano yo le diría, si tengo que priorizar algo, diría prevención temprana en jóvenes. Diría que es uno de los temas más ausentes de niños y niñas. Absolutamente. Y mira, para que la gente tenga una idea, hay un estudio que hizo Paz Ciudadana que analiza los presupuestos y el gasto en seguridad entre los años 2006 y 2024, lo que dedicamos a prevención no supera el 5%, y en cambio el resto, 95%, va a cierta reacción o persecución, a instituciones que se dedican a eso. Entonces es un área que tenemos muy poco desarrollada, es un área donde hay mucha evidencia que indica que si tú intervienes bien, focalizadamente, con programas bien evaluados, puedes tener reducciones significativas de delitos y de inicio de carreras delictuales en los jóvenes. Y esto no es una cuestión tan de largo plazo, porque si de las carreras delictuales en los jóvenes o los niños se están iniciando en 12 años, 11 años, 13 años, si tú intervienes a los 7 o 8 años, estás obteniendo resultados relativamente a corto plazo. Y en Chile tenemos experiencia como la terapia multisistémica, que hasta donde entiendo yo, los resultados que ha demostrado son muy significativos en términos de reducción de involucramiento, pero claro, no tenemos capacidad institucional, probablemente por un tema de recursos, probablemente por un tema de capacidad técnica. Por eso te decía, fortalecimiento de capacidad institucional es clave. No ha podido escalar hasta donde yo entiendo más allá del 10% de la potencial demanda que tiene. Entonces, si no nos metemos en esto, todos los resultados de corto plazo son logros relativamente menores que nos permitirían respirar por algunos segundos, pero que pueden revertirse rápidamente. Entonces yo diría, poner foco ahí o sea, en algún momento tenemos que empezar a poner foco ahí en este tema. Mauricio, tú, como bien tú decías, digamos, la política pública en Chile en materia de seguridad se ha basado en la discusión de leyes, de reformas legales, muchas veces basadas en casos específicos, en contingencias, originadas en casos contingentes, y con escasa o nula evaluación. Nunca sabemos la cantidad, o sea, los resultados que han tenido, la cantidad de agendas cortas que hemos visto surgir a partir de casos o de escándalos, etcétera. Con eso, teniendo eso presente, igualmente, ¿tú crees que hay todavía espacio para algunas reformas legales indispensables? Y por otro lado, en el ámbito de la gestión y de las cuestiones más operativas, ¿qué es lo más importante que deberíamos encarar ahora en esta etapa? A ver, partamos con el tema de la ley. Les voy a hacer un argumento que no es contrario a que ocupemos la ley como un mecanismo que impulse ciertos cambios. De hecho, muchas veces la ley es necesaria, ¿cierto?, para modernizaciones que son requeridas por el paso del tiempo, o en otras precisamente para avanzar en procesos de fortalecimiento institucional o de implementación de algunas políticas. Pero lo que yo creo que ha ocurrido en Chile, y me gustaría darle unos datos para que más o menos tengamos la magnitud de esta cuestión, para que no sea puramente discursiva, ¿cierto? Lo que hemos tenido es una respuesta que ha usado y abusado de la reforma legal como mecanismo de reacción, y como tú muy bien recordás, esto no es nuevo, esto partió ya hace varios años, primero con las agendas cortas,
nunca hemos conocido luego las agendas largas. Recordarán, las más importantes fueron del 2008, el 2016 y hasta el 2025 nunca se desarrolló con posterioridad la agenda larga que supuestamente se prometía con la agenda corta. Y luego eso se cambió por los denominados fast track legislativos. No sé si se acuerdan, esto estuvo muy de moda en la discusión del año pasado y a principios de este año, en donde básicamente la disputa política era cuál era el gobierno que aprobaba la mayor cantidad de leyes en la menor cantidad de tiempo. Esos eran los indicadores de éxito, lo que es demencial. No ocupamos como indicador de éxito el impacto que han tenido esas leyes, la disminución efectiva en la delincuencia o la mayor satisfacción de las víctimas, si quieren, o distintos indicadores más sustantivos. Y de hecho toda la evidencia que tenemos, hay unos 3 estudios más o menos que han analizado el desarrollo legislativo en Chile en los últimos 30 años en materia de seguridad, uno de Alejandra Lúnica, uno de Claudio Fuentes y uno más reciente de Soto y Cali. Los 3 coinciden en que si tú ves numéricamente se ha producido un aceleramiento gigantesco de las reformas legales en materia de seguridad. Allí te voy a tirar un dato, allí donde en el periodo 90-2023, o sea, más de 30 años, el promedio de reformas en seguridad era de 11, casi 12 leyes. En el estudio de Alejandra Lúnica, si tú tomas los últimos 2 o 3 años, eso se multiplicó a 69 leyes por año. O sea, hemos dictado leyes en todos los temas que hemos querido, que ha sido necesario y que queremos. Entonces yo creo que el rendimiento es decreciente. Si tú ves esto en el área particular de la justicia penal, que es mi área de trabajo, el Código Procesal Penal, en 25 años ha tenido 50 reformas. Uno dice más o menos 2 por año, pero si tú tomas los últimos 3 años, el 40% de las reformas se han producido, 20, o sea, duplicamos más que duplicamos, y lo mismo con el Código Penal. El Código Penal tiene más de 150 años, el promedio de reformas anuales del Código Penal en estos 150 años es de una ley al año, pero en los últimos 3 o 4 años es de 8. O sea, se ha multiplicado enormemente, y todos estos estudios más muestran que la principal orientación de estas leyes, la orientación político-criminal, podríamos decir, se ha mutado hacia una orientación de carácter más punitivo. O sea, que han enfatizado fundamentalmente como estrategia la tipificación de delitos, el aumento de penas, ya sea por incrementar las penas o por otros mecanismos como sistema especial de determinación de penas. Entonces, este es un camino que hemos recorrido, que lo hemos agotado y cuyo rendimiento, como digo, está decreciente. Ahora, donde yo diría, bueno, la ley hay espacio, y esto un poco entra también en la segunda pregunta, yo privilegiaría la aprobación de leyes que hoy día nos ayuden al fortalecimiento institucional de instituciones clave. Yo creo que hoy día tenemos un problema gigantesco con Gendarmería, y esto no es solo una ley, digo, la ley es una parte de un proceso de cambio mucho más profundo, en donde la ley es una herramienta, un poco que se diferencia de esta fast track, en donde la ley es el elemento central de la estrategia, porque Gendarmería lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es qué es lo que hay que hacer y cómo repensar esta institución para el nuevo escenario, pero lo mismo pasa también con las policías. Tenemos muchas reformas pendientes ahí, ¿cierto? Por ejemplo, en materia de servicios periciales o de producción de conocimiento técnico y forense, hoy día tenemos un déficit importante, y en mi opinión probablemente este déficit no se va a superar si no repensamos la arquitectura institucional de nuestros laboratorios forenses o nuestro sistema de producción de información forense en general, entre otros. Entonces, ahí yo veo que hay un espacio de ley, y ahí te tiro algunas de las 3 que a mí me parecen más prioritarias si habría un espacio de discusión en esta línea de reforma legal. Mauricio, ya, esas 3, de esas 3, y habiendo sido tu parte de las comisiones que se hicieron, bueno, muy al alero del estallido y de los cuestionamientos hacia las policías, y como que parece haber quedado en el olvido. De hecho, había una unidad en el Ministerio del Interior que trabajaba estos temas, y como que parece que ya no es tema la reforma a las policías. Entonces, pensando y uniendo un poco lo que tú decías, que la capacidad policial de poder patrullar focalizadamente, de la reacción, de la importancia del levantamiento de evidencia, de los sitios del suceso, para ir a hacerle honor a al nombre de nuestro podcast, tiene mucho que ver con policías muy modernas, y estas reformas que ustedes como expertos proponían eran muy integrales. ¿Aún crees que debiera ser una prioridad reformar las policías? ¿Las reformas que se han hecho hasta ahora han sido lo suficiente, la modernización? Y solo para cerrar, ¿cuál sería, si es que la respuesta es afirmativa, cuál sería esa reforma con la que tú partirías con Carabineros y la PDI, básicamente?
A ver, parto con los titulares. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se avanzó poco y este dejó de ser un tema relevante y esto es un problema enorme. Y segundo lugar, en que todavía es necesaria una reforma bastante importante, yo diría nuevamente, orientada a mejorar las capacidades profesionales y técnicas de las policías en el contexto actual. En el contexto actual ser policía probablemente es mucho más difícil que lo que fue hace 30 o 40 años, digamos, y nuestras policías tienen que, cierto, avanzar. Y esto no es solo nomás, digamos, el problema, a ver, para ponerle un poco en el problema. El problema es que yo diría llegamos a un consenso técnico importante en Chile, más o menos por el año 2019, 2020, incluso medio un consenso político de que había que avanzar en cambios en esta línea. Pero lamentablemente lo que pasó en Chile en ese periodo, estallido, post-estallido y después la pandemia, tendieron a generar una ideologización y polarización de este debate y se transformó en pecaminoso de un día para otro. Yo creo que por errores también, por así decirlo, de cómo se manejó esta cuestión, pero se transformó en pecaminoso discutir cualquier reforma que pudiera ser leída por las policías como una crítica, aunque fuera blanda e indirecta, a su desempeño, ¿cierto? Entonces un poco la reforma policial pasó a ser aquello que las policías querían que se reformara. Y hay que ser justo, yo creo que se avanzó en un par de proyectos de ley que fundamentalmente yo diría establecieron mejores condiciones para la gestión y planificación estratégica, eventualmente para la transparencia en la producción de ciertos datos, pero yo creo que no hemos resuelto el problema central, y es que, pues, al menos desde el punto de vista del sistema de justicia penal, que es donde yo trabajo, hay mucha evidencia hace mucho tiempo que viene mostrando que hay unas brechas importantes de desempeño de las policías con las labores de investigación básicas. No estoy hablando de las cuestiones más sofisticadas como investigar el crimen organizado, estoy hablando de las cuestiones más básicas, problemas serios, ¿cierto?, en la calidad de la información que viene en los partes policiales, que es el núcleo básico de información sobre el cual se trabaja un caso. Déjenme poner un ejemplo tal vez más cercano que quienes nos están viendo recordarán. El informe de Contraloría General de la República que detectó enormes brechas en las funciones de control de tránsito de Carabineros, que es una función relativamente, entre comillas, sencilla, ¿se acuerdan? Y se detectaron enormes brechas en términos de que no se detenía a personas que se les sorprendía bajo causales que admiten su detención, no se incautaban automóviles que de acuerdo a la ley tenían que ser incautados. Bueno, ese tipo de déficit de performance relativamente básicas se encuentra en el área de justicia penal y cualquiera que trabaja en el sistema sabe que un cuello de botella para muchas investigaciones, como te digo, no las más sexy, no las que trabajan los equipos más especializados y fortalecidos, sino que en el día a día se pierden muchos casos producto de esto. Entonces, esto es lo que hay que trabajar y para esto yo creo que lo central tiene que ver con todavía los elementos básicos de configuración de la carrera policial que hay que ver, todos los sistemas de ingreso, todos los sistemas de perfeccionamiento, ¿cierto? El diseño de la carrera, todos los incentivos, ¿cierto? Y no, como creo yo ha sido la política pública prevalente hasta el momento, que la reforma policial es equivalente a decir quién pone más funcionarios, más equipamiento y más facultades legales. Entonces, estamos subsidiando, por así decirlo, el mal desempeño con mayor cantidad de recursos y eso también tiene un límite. Déjame ponerte un ejemplo. Algo se avanzó en esto, por ejemplo, en Carabineros, el ciclo de formación inicial, antes de todo este proceso de discusión, duraba 1 año y luego se incrementó 2 años. Pero a ver, cuando duraba 1 año, las 2 evaluaciones que yo conozco que había de ese programa, cuando todavía duraba 1 año, las evaluaciones eran bastante malas en términos de la calidad de ese proceso formativo por distintas razones y desde distintas perspectivas. Duplicamos a 2 y hasta el momento no conozco que tengamos una evaluación de qué cambiamos, ¿cierto? ¿Qué impacto está teniendo esto en tener a policías mejor preparados para sus tareas cotidianas en la calle? Bueno, teníamos que meternos en eso fuertemente y las policías no pueden ver esto como una amenaza, tenemos que verlo, ¿cierto?, como un esfuerzo por dotarlas de lo que necesitan para la sociedad actual. Y creo que eso, claro, supone un complejo equilibrio de manejo político donde tal vez ha habido errores, pero también la policía entender que ellos no pueden ser los dueños, por así decirlo, de la política pública policial. La política pública policial es algo que tiene que fijar la sociedad en su conjunto y luego tiene que trabajar de la mano con las policías. Pero no como un ex director general dijo que las reformas se hacían por y para la policía o algo así. No, o sea, no. No, son para la sociedad, sin lugar a dudas. Claro, no, y ese es un tema que no ha estado poco presente en algunas campañas, incluso en algunas eslogans de campaña, como así, en el tenor de
apoyaremos irrestrictamente todo lo que haga Carabineros y perpetuando un poco este tono. Oye, pero yendo a los contenidos de las propuestas presidenciales, de lo que tú has visto, donde podemos ver cuestiones de este tenor que estamos comentando y otros tantos, ¿tú has escuchado propuestas que tú consideres realmente rescatables y buenas de relevar en este espacio, por ejemplo? ¿Y cuáles son y también cuáles son las peores que has escuchado? Elige 3. A ver, déjame partir déjame partir por la segunda parte, porque venimos, tal vez esto lo van a ver en los días posteriores, pero anoche fue el debate de Anatel, y realmente en materia de seguridad, en mi opinión, el debate fue deprimente al instalarse y naturalizarse discursos como, cierto, que las opciones son o cárcel o cementerio, o cárcel o bala, digamos. Eso es muy precario, o instalarse o naturalizarse, ¿cierto? Nociones como que el problema de la seguridad al final es un problema de actitud. Entonces, si yo pongo cara amenazante, digo, ténganme miedo porque yo voy a venir, esto se va a resolver. La verdad es que yo creo que las organizaciones criminales se están riendo, digamos. Sí. O sea, esto no funciona así, digamos. No es un problema de actitud. Ojalá todas nuestras autoridades políticas tengan actitud y decisión y compromiso para luchar contra la delincuencia, pero que se esperan que con un discurso de esa naturaleza van a resolver el problema, es gravísimo. Y seleccioné 2, que son particularmente indicativas un poco, creo yo, de lo que hemos conversado. La primera, quiero tomar, es una propuesta del candidato Parisi, que la difundió mucho las semanas pasadas, que de hecho está en el punto 6.1 de su programa, que es la de en el contexto del sistema penitenciario. Él plantea que una propuesta va a ser el arrendamiento de barcos cárceles, ¿cierto? Básicamente en su propuesta él dice, para quienes no la conozcan, que él va a arrendar barcos cárceles por 8 o 10 años, que los va a ubicar a unas 80 millas del continente, o sea, unos 130 kilómetros más o menos de distancia. Y luego, en varios foros y debates, ha precisado que se va a tratar de 7 barcos que más o menos tienen capacidad entre 300 y 500 cubos. Y ello incluso ha dicho, nos va a permitir liberar las cárceles para que las cárceles actuales los transformemos en centros culturales. ¿Estamos? Ok, esto viene en la línea de otras propuestas que algunos han propuesto cárcel en el desierto, históricamente se proponían en islas. Lo cierto es que en Chile han existido en islas y en desierto existen. O sea, la novedad, probablemente la próxima propuesta va a ser en la punta de la cordillera, la Concagua, alguna cuestión así, y después en el espacio, no sé, porque ya va quedando menos espacio para la creatividad. Pero déjame analizar, someter un término mínimamente riguroso a esta propuesta. Veamos, hoy día, ¿en qué está la situación carcelaria en Chile? Nuestro sistema carcelario, voy a redondear números, tiene capacidad para recibir a 42.000 reclusos, y al día de hoy tenemos más o menos 63.000. O sea, tenemos una tasa de hacinamiento de un 47%, de un 147%, y por tanto 21.000 cupos, por así decirlo, de hacinamiento. ¿Qué es lo que nos propone la propuesta del candidato Parisi? 7 cárceles que nos van a dar un cupo de entre 2.100 y 3.500 en el mejor de los casos. Esto no representa ni siquiera un alivio menor a la situación penitenciaria. No veo cómo esto podría representar que vamos a despoblar cárceles para construir centros culturales. Esto no cuadra, o sea, esto está completamente fuera de parámetro. Es un chamullo, paradójicamente, el porte de un buque, ¿cierto? Pero además, ¿cierto?, la propuesta no se hace cargo de los costos que tiene esto, financieros, digamos, por una parte, o sea, de los costos financieros para conseguirse los barcos, adaptar los barcos, pero además de la operación. O sea, operar a 120 millas, bueno, esto tiene que tener gendarmes que estén ahí, digamos. Tiene que tener cadenas de alimentación, cadenas de servicio. Higiene, etcétera. Para ni siquiera entrar, digamos, a prestación de servicios vinculados a salud, a derecho de visita, o sea, para ni siquiera entrar en esa línea de derechos, digamos. Exacto. Sin siquiera entrar a esa línea, uno dice, esto es un chamullo que no tiene ningún sustento, y uno nuevamente dice, cuando somete alguna de las propuestas a unos mínimos test de evidencia, uno dice, córtenla. Esto, aunque las hagamos, digamos, ahora, esto no quiere decir que tal vez no sea bueno para Chile contar con más cupos penitenciarios, pero claro, no planteemos estas soluciones mágicas y además, como digo, con estas imágenes de que esto resuelve el problema. Déjame tomar una segunda, porque ayer se volvió a repetir en el debate presidencial que planteó el candidato Kaiser.
la planteó el candidato Kaiser, se la ha planteado varias veces, que es reponer la pena de muerte en Chile. Para delitos comunes, porque hoy día la pena de muerte solo existe en delitos, ¿cierto?, cometidos en tiempos de guerra y en contexto de justicia militar, pero él propone reponer la pena de muerte para delitos comunes y ha ido crecientemente ampliando los delitos en los cuales él propondría que esta se aplique. Y el fundamento que da esto de hecho él lo propuso en un proyecto de ley que existe, está dando vuelta ya hace un par de años. El fundamento central que él ha señalado es el efecto disuasivo que tendría la pena de muerte en materia de delincuencia. Ayer lo reiteró, y la verdad es que la mejor evidencia disponible dice que esto no es así. La mejor evidencia disponible es un estudio que lleva adelante la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, publicado en 2012, que tomó toda la evidencia disponible y concluyó que había evidencia robusta que mostraba que no hay un efecto disuasivo de la pena de muerte en los delitos de pena capital, porque recordemos lo que ocurre aquí no es que hay que medir un efecto genérico, sino que es si la pena capital disuade los delitos para los cuales se aplica. Y en general, para que un poco la gente entienda la lógica de esto, ¿por qué ocurre esto? Los delitos en que se le aplicaría la pena capital en general hoy día tienen penas altísimas, en donde el margen, por así decirlo, de cálculo racional es pequeño y en donde además muchas veces no existe ese cálculo racional porque son delitos, por ejemplo, cometidos por organizaciones criminales en donde hay una dinámica de soldados que tienen que ejecutar las órdenes, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente aquí yo creo que hay un buen ejemplo de que se insiste en una medida que no tiene respaldo en la evidencia, ¿cierto? Que además contracíclica con lo que está ocurriendo en el mundo. Todos los datos más recientes muestran, ¿cierto?, que cada vez ha ido creciendo la derogación jurídica o fáctica de la pena de muerte. Más de cerca de un 75% de los países del mundo lo han hecho, y que hoy día los principales aplicadores de pena de muerte en el mundo son Irán, Irak, Arabia Saudita y, entre comillas, China, porque sabemos que se aplica mucho en China, pero no tenemos números oficiales. Entonces, yo veo que los mismos candidatos que son reacios a importar soluciones foráneas a nuestra cultura, digamos, nos parecemos más a Irak, a Irán y a China que a todas las democracias occidentales. Entonces, nuevamente, es un chamullo que introduce una medida que no tiene fundamento, pero que es muy dañina desde otras perspectivas porque naturaliza un discurso, ¿cierto?, de violencia bastante fuerte, que fue chocante un poco ayer, como les digo, Sí. muy deprimido con el debate, cómo se naturalizaron discursos de esta naturaleza. Sí. Claro, Y la buena, déjenme... Sí, perdón, fue bien impactante en ese sentido, la naturalización de ciertos discursos y a mí me preocupa cuánto calan. Mal que mal, el rating del debate fue en su punto más álgido 2 millones de personas. Entonces, después van a cobrar la bala, Sí. digamos. ¿Dónde está la bala que usted me prometió? Tipo, en algún minuto salió la propuesta de que todos los delitos, por leves que fueran, tenían que tener un piso mínimo de cárcel, por ejemplo. Un piso mínimo de cumplimiento efectivo en cárcel. O sea, sin ir a temas de evidencia en materia, digamos, de efectividad, solo la montaña de plata que cuesta eso. Exacto. Pero claro, eso genera una crisis estructural que nuestro Estado no tendría ninguna condición de asumir. No, exactamente. Tú ibas a dar otro claro, entonces ejemplo, yo le diría a la gente... No, déjame para cerrar esto, después ya algo bueno para que no quedemos tan deprimidos, pero para quienes están viendo el programa, tal vez no están de acuerdo conmigo, dicen, este gallo es un gallo que es ideológico, tal vez no tienen por qué creerme, créanle a la evidencia, sometan estas propuestas al test de la evidencia. Como digo, la evidencia más robusta y consolidada a nivel internacional indica la pena de muerte, no produce el efecto disuasivo por la cual se le está planteando, ¿cierto? Las propuestas de los barcos no resuelven ni una mínima fracción del problema que enfrenta nuestro sistema penitenciario y probablemente a más alto costo financiero y también desde el punto de vista de derechos y otras garantías que configuran el Estado de Derecho. De lo bueno, ¿qué es lo que diría yo lo bueno? A ver, déjame ponerlo. No, yo diría es bueno que esto sea un tema prioritario, lo que pasa es que las prioridades se están manejando mal. Y yo diría que todos los programas tienen, no todos en realidad, no todos, pero hay algunos programas que empezaron a levantar el tema de prevención temprana, que tocamos antes como una prioridad importante, con una visión un poco más compleja. No salió esto ayer, me hubiera gustado que hubiera salido más, pero por ejemplo el programa La Candidata Jara tiene un capítulo especial sobre eso que me pareció interesante, y algunos otros programas lo mencionan también más a la pasada. Yo creo que ahí hay un germen que ojalá pudiera brotar, digamos, en esto, pensando sobre todo, como digo,
que si queremos enfrentar el problema de la delincuencia en serio en Chile, tenemos que cortar carreras criminales. Eso es lo único que le da sustentabilidad. O sea, no es por ideología, es por necesidad que el Estado chileno tiene que enfrentar esto. Mauricio, y no puedo dejar de preguntarte, porque no hemos centrado harto en seguridad, pero tú tuviste desde tu principio, digamos, cuando eras muy, muy joven, siempre mucha vinculación con la reforma procesal penal. Tú mismo lo mencionabas, tu área de trabajo es el proceso penal. Y estamos a 25 años, ¿verdad? De la implementación, se ha celebrado, han habido hartos seminarios, harta cosa. ¿Tú crees que la reforma procesal penal ha envejecido bien? Porque yo tengo un hijo de 25 años y digo, no está viejo, es muy joven, está empezando su vida. Pero ¿tú crees que ha envejecido bien, ha madurado bien la reforma procesal penal? A ver, es una pregunta compleja porque tiene varias aristas. Déjame tratar de tomar algunos hilos. Yo creo que lo primero que hay que tener presente es que, si bien va a cumplir 25 años ahora de funcionamiento, el diseño básico del sistema acusatorio, lo que se llama la reforma procesal penal, tiene 30 años o incluso un poco más, ¿cierto? El diseño básico se hizo a principios, mediados de los 90, y por tanto, yo creo que una primera cuestión es que no debiera sorprendernos que luego de 30 años, en las cuales ha habido enormes cambios sociales, culturales, tecnológicos, el paso del tiempo no haya generado desajustes o necesidades de actualización que son importantes. Pretender, sobre todo con el avance que hoy día tiene el conocimiento de la tecnología, pero gigantesco, que uno diseña un sistema legal complejo como un sistema de justicia penal, y no hay que hacerle cambio, es iluso. O sea, creo que cuando me dicen, oye, pero ¿cómo ustedes hace 30 años no pensaron esto? Oye, si hace 30 años, con suerte, estaban empezando a ver teléfonos celulares en Chile. Hoy día tenemos teléfonos inteligentes y hemos visto, nos han permitido articular una gran cantidad de casos con sistemas de comunicación que en esa época eran ciencia ficción. O sea, en esa época nos parecíamos más... esto era como Odisea en el espacio. No sé si cuando muy chico vi Odisea en el espacio y se comunicaban por televisión, y considero que eso era pero como la moneda increíble, y mis hijos nacieron con eso. Pero bueno, esto no. Entonces, a ver, yo creo que el transcurso del tiempo y el acelerado paso del tiempo ha mostrado que hay cosas que, ¿cierto?, no estaban previstas, o problemas culturales, sociales y tecnológicos que se han presentado, que el sistema tiene más dificultades para resolver. Casos complejos, crimen organizado, ¿cierto? Entonces, ahí hay una primera cuestión. Entonces, no sé si envejeció bien o no, o es el proceso natural. Que un sistema complejo tiene que tener. Y segundo punto, yo creo que para valorar los resultados que hoy día está teniendo la reforma, y aquí entro un poco más a los sustantivos, yo creo que hay que tener presentes dos grandes momentos. Yo te diría que en un primer momento, hasta más o menos el 2010, el sistema tuvo una enorme capacidad de implementarse y de innovación, que le permitieron tener resultados que eran realmente sorprendentes desde el punto de vista de los indicadores que tú quieras tomar de eficiencia, eficacia y de garantía. Los procesos disminuyeron a 1/3 de lo que duraba en el sistema antiguo, aumentó enormemente la capacidad de condena, se mejoraron garantías como el uso de la prisión preventiva. O sea, por donde tomes, teníamos números que eran impresionantemente buenos, comparado no solo con América Latina, que por lejos Chile se instaló como el ejemplo, sino que peleaban con lo de países desarrollados. Sin embargo, a partir de ese momento, como para fijar un momento bisagra, estos son procesos más complejos, más mezclados, pero el sistema empezó a mostrar poco a poco un cierto deterioro en su capacidad de innovación y de trabajo, y si tú ves hoy día los resultados, en prácticamente todos estos indicadores se han ido deteriorando muchísimo. El sistema hoy día no muestra los mismos niveles de eficacia, todavía los números son mejores que los del sistema inquisitivo en general, todavía tenemos buenos números comparados en América Latina y a nivel comparado en general, pero son mucho más malos que los que logramos en algún momento. Y en mi opinión esto no se explica simplemente por la primera razón que tiran los actores del sistema, que es la carga de trabajo. Yo creo que la carga de trabajo es un factor en una lista de 10, pero hay otros varios que explican esto, entre otras, como yo te diría, impresionantemente cómo el sistema fue perdiendo una capacidad de innovación en sus procesos de trabajo, y un poco empezó a burocratizarse poco a poco, y bueno, esto es bastante más complejo explicar, pero yo diría
Hoy día estamos en una situación muy compleja para el sistema, en donde el sistema cuenta con niveles bajísimos de legitimidad pública, entendida como niveles de confianza, evaluación de desempeño, en todas las encuestas que se hacen muestran esto, ¿cierto? Por una parte, y por otra parte, como te digo, se muestra un sistema que todavía no tiene capacidad de reacción y enfrentar, por así decirlo, nuevos desafíos. Está muy lento en su capacidad de reacción, muy burocrático, en donde el peso de la noche, por así decirlo, está pesando demasiado. Y el repetir las cosas, porque las hemos hecho siempre así, cuesta mucho sacárselo de encima. Entonces yo creo que las claves hoy día del sistema, más allá de que podamos hablar de cuestiones específicas, tienen que ver en esto. Cómo el sistema hoy día desarrolla una política que le permita contar con muchos mayores niveles de legitimación social, porque si no lo hace, hoy día el sistema está expuesto a una cantidad enorme de reformas que han sido disfuncionales y que le van poniendo más cortapisas que capacidad de avanzar. Y en segundo lugar, cómo retomamos una capacidad de innovación que uno detecta al inicio de este proceso que permita mejorar prácticas y procesos de trabajo donde se van a producir los resultados. Entonces yo creo que estos son los grandes desafíos. Ahora, si vamos a temas específicos, claro, hoy día tenemos un problema importante con delitos complejos, por ejemplo. Claro. Si tú vamos a temas más estructurales, el sistema judicial, creo que está más o menos claro que tenemos un problema con los sistemas de asignación, digamos, que no hemos todavía logrado desentrabar. Hay proyectos hace tiempo dando vueltas. Ahí tenemos que hacer un capítulo especial para hablar de eso. Te comprometemos desde ya para el siguiente. Sí. Oye, Mauricio, finalmente, una última pregunta, porque hay dos leyes que han sido promulgadas recientemente y que quizás entre medio de esta euforia presidencial y de las elecciones han pasado un poco desapercibidas para el público general, digamos, que son la ley del nuevo servicio de acceso a la justicia y defensoría a las víctimas y la ley que crea la Fiscalía Supraterritorial. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? En el primer caso, ¿tú crees que la ley de acceso a la justicia es la respuesta que necesitan las víctimas y da buena cuenta de eso? Y en el caso de la Fiscalía Supraterritorial, ¿cómo lo ves resuelto y particularmente tu opinión sobre los riesgos que contiene y que se han levantado en algunas ocasiones sobre la concentración de poder que ostenta el fiscal nacional en esos casos? Sí, a ver, partamos con la Defensoría de las Víctimas. Yo creo que hay que, a ver, yo he sido siempre bien crítico de este proyecto, de esta idea, pero es una ley más compleja que incorpora varios elementos, ¿cierto? Como tú muy bien dijiste, lo que crea es un servicio de acceso a la justicia que va a intentar concentrar todas las prestaciones de servicio y asesoría y asistencia legal también para la justicia en general, no solo lo penal. Una pequeña pata de este servicio, ¿cierto? O una pata, no sé si pequeña, pero solo una pata de este servicio es la Defensoría de las Víctimas, y lo que va a hacer en un principio es concentrar también algunas prestaciones que hoy día el Estado chileno ya está entregando. El Estado chileno tenía un programa de atención de víctimas de delitos violentos en el Ministerio del Interior, las corporaciones de asistencia judicial hoy día prestan una cantidad de servicios, entonces, por así decirlo, en parte se trata también de sistematizar en una institucionalidad una oferta que ya existía. Ahora, mi problema con este proyecto es que siempre la retórica que lo ha justificado, y incluso también uno lo vio ayer en los debates presidenciales, ¿cierto? En algo, o ha estado, si tal vez no tanto en el debate, sí ha estado en las campañas, la idea de que el principal problema de las víctimas es que no cuentan con un abogado. Y esto yo creo que es una idea errónea empíricamente, por de pronto, porque en datos que había antes que recolectaba la ENUS, que ya lamentablemente no se recolectan, en general la solicitud de un abogado no corría en primer lugar como uno de los problemas que enfrentaban las víctimas cuando tenían contacto con el sistema de justicia penal, tenían mucho más problemas de falta de información, de adecuada atención, de prestación de apoyos o servicios en otras áreas que lo no legal. Y por tanto, poner todos los huevos en la canasta de que un abogado es el que va a ayudar a resolver estos problemas, yo creo que va a ser ineficiente, caro, y al contrario, puede nuevamente ponerle más problemas a la eficacia y el funcionamiento del sistema. Lo que muestra la evidencia empírica respecto al impacto que tienen los abogados querellantes en los procesos penales es que en general, y hay como 3 estudios en Chile sobre eso, es que la participación de los querellantes como promedio, porque claro, algunos dirán, ya, pero yo conozco una... Sí, pero como promedio, ¿cierto? La participación de los querellantes no aumenta los resultados obtenidos por el Ministerio Público, las tasas de condena, la pena
¿cierto?, que se obtienen los casos, ni la cantidad ni calidad de la información que es presentada a juicio orales, y más bien lo que muestra que en promedio los abogados querellantes tienden a ser bastante, por así decirlo, pasivos. Este es un fenómeno que uno diría se va a multiplicar si lo que creamos es un servicio de prestación masiva, ¿cierto?, de abogados que van a tener muchos casos, porque lo que van a hacer los abogados es la tramitación de escritorio, y básicamente lo que uno puede proyectar va a ocurrir, en parte ha ocurrido en otros lados también en América Latina, ¿cierto?, es que, por así decirlo, los abogados van a entender que su pega es estar cuestionando decisiones del Ministerio Público que los afecte, claro. Y por tanto lo que vamos a tener es un Ministerio Público preocupado de tramitar y fundar las decisiones que le van a estar apelando, por así decirlo, los abogados querellantes, y por tanto, si ya hoy día el Ministerio Público tiene problemas en su capacidad investigativa, estos problemas se van a incrementar porque va a tener menos tiempo para investigar. Entonces, esto yo creo que puede ser un disparo en el pie si es que ponemos todos los huevos en la pata de asistencia legal, porque además, como digo, probablemente es bastante cara. Y no, en cambio, creo yo, esta institucionalidad podría cumplir una función importante en precisamente los otros problemas que enfrentan las víctimas de asistencia psicológica, social, orientación, asesoría. De que haya alguien que asesoría, que alguien que sea un campeón en términos de poner en el debate público cuáles son los problemas de las víctimas, presionar por políticas públicas y reformas legales que puedan hacerse cargo de algunas brechas, etcétera, etcétera. Yo en eso no veo ningún problema. Mi problema es que se instale esta idea de que el abogado resuelve el problema. Yo soy abogado, profesor de Derecho por más de 32 años. Los abogados no resuelven este tipo de problemas. Señora, señor que no está viendo, lamento decirle. Así que nuevamente hay que, con criterio de política pública, probablemente, ojalá que la implementación pueda hacerse cargo de esto, porque donde hay una ventana de oportunidad es que la ley establece que esta asistencia jurídica, esta prestación de servicio legal, está priorizada por ciertos delitos, y esto va a quedar regulado en un reglamento. Ojalá que la oferta, al menos que se haga, sea efectivamente una oferta relativamente estricta y apretada, porque si es una oferta universal, olvídense los costos que tiene esto, y probablemente su contribución al esclarecimiento de casos va a ser cercana a cero. Así que bien crítico con la Defensoría de las Víctimas, entendía así. Y respecto a la Fiscalía Supraterritorial, a ver, ha habido harto debate sobre si debería haberse creado o no. Se creó, hay que ser pragmático. Yo creo que esta es una demanda antigua del Ministerio Público. Uno la puede encontrar en propuestas de fortalecimiento desde el año 2010 o proyectos constitucionales. Yo creo que potencialmente es una de las cuestiones que se podía explorar como respuesta institucional para mejorar nuestra capacidad de persecución penal en ciertas categorías de delitos. Por tanto, no soy per se contrario a la Fiscalía Supraterritorial. Esperemos que se implemente bien y que comience a cumplir bien su función, pero sí, efectivamente, el tema que más me preocupó, a mí me invitaron al Senado cuando se estuvo discutiendo este proyecto de ley, un tema que me preocupó, por así decirlo, la estructura de poder sobre la cual se configuró. Para que la gente entienda, hoy día en general la persecución penal está a cargo de los fiscales regionales, que, por así decirlo, trabajan con la ayuda de los fiscales locales, los fiscales adjuntos que están en todo el país. Y el fiscal nacional, por tanto, su rol no puede dar instrucciones particulares en los casos, sino que instrucciones generales para el buen funcionamiento de la institución, y eventualmente podría tomar la tramitación de algún caso, como se ha recordado, fue el caso de SQM en algún momento, ¿cierto?, con el fiscal Saba Chaguán, que ha sido un caso excepcional. Entonces, cuando ha habido problemas en la persecución penal, este modelo, que tiene algunos problemas, le ha permitido al fiscal nacional tener un colchón frente a la politización que a veces tienen estos debates. Se ha pedido varias veces, o se ha intentado varias veces cortarle la cabeza a los fiscales nacionales, pero, por ejemplo, el hecho de que no pueda dar instrucciones particulares ha limitado esto, porque se dice, bueno, en realidad, pero el fiscal, salvo que me acrediten que hubo alguna cosa rara, digamos, ¿cierto?, no tuvo mucha incidencia en estos casos. ¿Qué es lo que va a pasar con la Fiscalía Supraterritorial? La Fiscalía Supraterritorial va a trabajar al alero de la Fiscalía Nacional. El fiscal jefe de esta fiscalía es designado y es de la confianza del fiscal nacional, ¿cierto? Y además el fiscal nacional le puede dar instrucciones particulares. En este escenario, entonces, cambia completamente la estructura lógica y, por tanto, en mi opinión, el fiscal nacional en principio se hace responsable de cualquier error o problema que haya en la persecución penal de los casos que conozca la Fiscalía Supraterritorial. Por tanto, no vamos a tener este colchón, y estos casos van a ser casos extraordinariamente problemáticos. Todos los casos de la política que hoy día conocemos potencialmente entran acá, y por tanto me temo que una estrategia de litigio
de esos casos o de casos comunes y corrientes, digamos, que cuentan con buenos abogados con fuertes y poderosos, una de las estrategias sea cuestionar al fiscal nacional a través de, cierto, movilizar que se ocupen los mecanismos de remoción constitucional, cierto, que existen y que en los casos de la política más, estos mecanismos con relativamente bajos quórum de diputados permiten activarlo. Entonces, yo creo que hay un riesgo importante acá, que es un riesgo para el Ministerio Público. Para el Ministerio Público no es bueno ni es sano que el fiscal nacional esté cuestionando mecanismos o procesos de remoción que eventualmente se van a repetir, porque lo va a tener medio paralizado o lo va a tener pisando huevos. Entonces, yo creo que esta es una cuestión que no se visualizó en este modelo. Yo creo que primó probablemente mucho la perspectiva de que el fiscal nacional necesitaba un poco más de dientes para tener capacidad operativa. Ese diagnóstico, en mi opinión, es razonable, pero creo que había otros mecanismos para darle más dientes o estos dientes se le podrían haber compensado un poco más. Afortunadamente el proyecto sí tuvo algunos elementos de morigeración. Vamos a ver qué es lo que pasa en la implementación, pero tengo esta preocupación, o sea que el fiscal nacional se transforma en un fusible. Cuando presenté esta idea en el Senado me dijeron, oiga, pero hoy día ya es un fusible. Sí, pero de facto, lo que usted está haciendo ahora es que se transforma en un fusible, entre comillas, legal. Porque ahora legalmente tiene la responsabilidad y la dirección de esta unidad y la posibilidad de instrucciones particulares, allí donde antes, por así decirlo, claro, de facto le echaban la culpa o le echan la culpa a todo, pero ese de facto precisamente dejaba un colchón que ha sido un filtro para evitar este litigio de remoción del fiscal nacional que no es bueno para la institucionalidad. No. Sí, y quedan tantos temas, ¿verdad?, pendientes de riesgo, digamos, a la captura. Hoy en día, con el avance del crimen organizado, hoy en día a lo mejor tenemos un fiscal nacional que no va a ser capturado, pero que sabemos apañar el día de mañana. Entonces, bueno, yo creo que queda harto debate, así que te vamos a tener que invitar. Antes que te vayas, Mauricio Duche, nos tienes que cumplir con una tradición que tenemos en este podcast, que es recomendar. Y aquí damos absoluta libertad a nuestro invitado para que recomiende lo que le interese y lo que crea que nuestro lo que le dé la gana. Nuestro público tiene que compartir. Así que hemos tenido de todo, desde poesía, series, películas, libros, lo que a ti te gusta. Paseos, de todo. Paseos, nos han hecho todo tipo de recomendaciones. Yo soy bien fanático de series y de libros que no son técnicos, pero que están en mi área y hay muchos muy entretenidos. Yo trabajo tema de condena errónea, qué sé yo. Pero sería una lata recomendarles algo, aunque tenga ese tufillo profesional. Así que voy a recomendarles algo, que yo soy muy fanático de la música. Para mí la música es un componente muy importante de mi vida. Y hace poquito, me llegó la semana pasada, porque este álbum salió a fin de septiembre, los primeros días de octubre, de un tipo que se llama... Tal vez muchos de ustedes lo conocen, se llama Jeff Tweedy. El álbum se llama Twilight Override, algo así como Anulación del Crepúsculo, medio raro el nombre. Y tiene la gracia que es un disco triple. O sea, yo nunca había visto un disco triple con 30 canciones. O sea, para quienes nos gusta Jeff Tweedy, es como el non plus ultra de como 2 horas de Jeff Tweedy. Ya le pegué la primera parte de escuchar y me encantó. Para darles alguna referencia, si no lo ubican, Jeff Tweedy es líder, además, su sexto álbum personal, pero él es vocalista y líder de una banda muy conocida en círculos más alternativos que se llama Wilco, que más o menos entre el año 95 y 2023 ha publicado 14 álbumes. Yo soy fanático de Wilco. También Wilco vino el año pasado, o sea, este año, perdón, a Chile, luego de 8 años, la segunda vez que vino en junio. Yo justo estaba en un viaje, me quería... Te queréis morir. Ya, y le digo lo que quería hacerme cuando supe cuando me coincidía con el viaje, porque así como estoy esa semana en éxtasis cuando viene Wilco. Así que les recomiendo un disco, para que entiendan la onda, un disco como tranqui, muchas canciones de Jeff Tweedy son él en guitarra, es como en algún momento se decía que él era alt country, o sea, como un folk alternativo, un country alternativo, esa mezcla, súper buena las letras, extraordinario. Estoy chocho porque tengo meses de goce con este nuevo disco, así que se lo recomiendo, Twilight Override de Jeff Tweedy. Muchas gracias. Muchas gracias por estar y tomarte el tiempo de estar en este podcast, Mauricio. Y para toda la gente que nos ve y nos sigue, continúen siguiéndonos en las redes sociales, en Spotify y en YouTube, y estén atentos a los nuevos material y videos y entrevistas que estamos subiendo. Muchas gracias, Mauricio.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y mucha suerte con el programa. Los felicito.